eh, de larga duración en Latinoamérica, de larga duración. Las dictaduras militares, las represiones, los conflictos en el campo, todo son cuestiones de muy larga duración. Pero una guerra internacional creíamos que era un asunto de otra época acá, sin entender cuáles eran las cuestiones de base que daban eso. No podemos seguir pensando que esas cuestiones de base siguen siendo iguales cuando Estados Unidos está en una escalada belicista, está en un problema económico, porque yo creo que en el fondo de todo esto el problema es que Estados Unidos no puede sostenerse económicamente más sin Sí, este expansionismo, sin esta liquidación de recursos en otros países. Entonces va a apelar a eso para seguir sosteniéndose como potencia. No va, las clases empresariales estadounidenses no van a ceder en un proyecto de decrecimiento del sistema estadounidense para amoldarse a una nueva realidad, definitivamente, porque no están en esa tesitura. Entonces, Estados Unidos está con un problema interno que quiere resolver a base de militarización del mundo. claro, entrégame tus recursos porque yo te estoy apuntando con un arma. Claro, Y exactamente. ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos aquí en el último y segundo bloque del Observatorio Político de hoy. Y como ustedes saben, nosotros le dedicamos el tiempo que se merece a la política internacional. ¿Por qué? Porque el general Perón decía lo que la verdadera política es la política internacional. No sé si es por eso que decimos, pero bueno, acá estamos hace un año. ¿Cmo andás, Esteban Geraniuk? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia de Paraná Medios y para los compañeros que están detrás de cámaras ayudando a que esto salga. Gracias, mi amigo, por estar de nuevo. Bueno, como bien saben los que nos siguen en redes sociales, saben que hoy vamos a estar hablando un poco del acuerdo SOFA de Paraguay en el contexto de esta guerra que se está librando en Medio Oriente. Y es súper importante este contexto. O sea, es más, ya voy a arrancarlo fuerte. Me animaría a decir que si no había este contexto, no se estaría dando tan rápido este acuerdo como se está dando. No, este acuerdo es definitivamente un hijo del contexto global, un hijo de las nuevas reglas que quiere imponer Estados Unidos y un hijo de un mundo político que se está transformando aceleradamente. Muy bien, entonces para los que no saben qué es el acuerdo SOFA, hoy se aprobó en Cámara de Diputados con una mayoría abrumadora. Prácticamente todo el coloradismo votó a favor, ¿verdad? Sí. Tenemos creo que 8 votos en contra, 4 votos en blanco, pero después por abrumadora mayoría pasó esto por la Cámara de Diputados. Voy a leer la noticia para darle contexto. Ahora de ABC Color, por amplia mayoría, la Cámara de Diputados sancionó el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos de América del Estatuto de las Fuerzas denominado SOFA, que son Status of Forces Agreement, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación. Durante el debate hubo cuestionamientos y se le recordó al cartismo su incoherencia. Por 53 votos a favor, la Cámara de Diputados completó el circuito legislativo y sancionó el acuerdo entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos. Se dio después de un arduo debate, ¿verdad? Y se habla de una entrega de soberanía. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Añasco, de la bancada NRB, comenzó fundamentando el dictamen a favor del acuerdo, negando las críticas sobre entrega de soberanía y la instalación de bases militares norteamericanas. El acuerdo no se trata de ceder soberanía ni de permitir la presencia irrestricta de fuerzas extranjeras en nuestro territorio. Al contrario, se trata de establecer reglas claras, transparentes y jurídicas para una cooperación internacional que ya existe y que hoy carece de un marco normativo adecuado, alegó Añasco. Perdónenme mi francés, pero las pelotas de Mahoma. Esto es una entrega de soberanía y me va a permitir un segundo. Yo le voy a leer acá al sublime Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Él habla ya de esta cuestión, en ningún boludo Maquiavelo, ¿eh? Porque hace rato la vio venir. Voy a leer estas armas, dice por los extranjeros, pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero son infaustas siempre para el que las llama, porque si pierdes la batalla, quedas derrotado. Y si la ganas, te haces prisionero suyo
en algún modo. Eso yo lo comparo rápidamente para darte pie, Esteban, a lo que sucede en el Golfo Arábigo. Ahí están las armas estadounidenses en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes. ¿Y quiénes están perdiendo? Ellos. Ellos están perdiendo. Sí. Entonces, Juan Manuel Añasco deberá ser un buen tipo, hará rico asado seguramente, pero no digamos huevada, viejo. Esteban. Sí, sobre ese punto exacto, Maquiavelo seguramente hablaba de esto. Yo no leí El Príncipe, seguramente vos sí, pero Maquiavelo me imagino que hablaba de esto refiriéndose a los ejércitos mercenarios de la Edad Media. Exactamente, que le comieron la cancha a ellos ahí en la península itálica. Claro, exactamente. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Los ejércitos mercenarios de la Edad Media son ejércitos que eran gente armada con espadas, máximo cañones, algún tipo de arma de fuego, pero es básicamente ejércitos muy pequeños y muy poco potentes en comparación con los ejércitos de ahora. O sea, no estamos hablando de dejar que un puñado de mercenarios con arcabuces y espadas venga a ayudarte, sino que estamos hablando de gente con gran potencial militar. Segundo, para empezar ya en la crítica y haciendo un poco eco de lo que dijo Añasco, él dice que esto no implica un acuerdo de una entrega de soberanía, que no implica la instalación de bases militares, que es básicamente el mismo discurso de todos los que apoyan. Pero, ¿qué dice el acuerdo? Yo le invito a la gente a leer los 14 puntos del acuerdo y empiecen a ver qué implica. Dice literalmente instalación de bases, dice literalmente patrullaje con vehículos militares, dice literalmente intervención en todo el espectro radioeléctrico paraguayo, dice literalmente movilidad de las tropas sin cuestionamiento, movilidad de recursos sin siquiera inspección de aduana, permitir instalación de equipamiento y edificaciones sin ningún tipo de control ni cuestionamiento ni necesidad de explicación de para qué es. Todo eso dicen los 14 puntos del acuerdo. Entonces estamos claramente ante un intento de mentir alevosamente sobre lo que implica. Este acuerdo no es un marco de cooperación. Este acuerdo no es... En ninguna parte de este acuerdo dice narcotráfico, por ejemplo, claro. Y se está vendiendo como un acuerdo para solucionar el problema del narcotráfico. Permíteme agregar un punto ahí. Es similar al caso de Venezuela. Se hablaba de la democracia, que no sé qué pito, que flauta, y lo primero que pasó, le sacaron a Maduro, consiguieron petróleo barato, y en el discurso de Trump se habló 34 veces de petróleo, no se habló nunca de la democracia, y quedó todo en la nada, ¿verdad? Exactamente. Y eso nosotros, bueno, acá estábamos de vacaciones en el Observatorio Político, no lo habíamos hablado, pero lo habíamos advertido ya el año pasado. O sea, le toman de boludo a la gente, y uno va a no ser boludo, no hay que sumarse al país que es el rey de la propaganda. Los Estados Unidos te va a decir que le vendió un choripán a un musulmán, viejo, y no hay que creerle. Ese es el tema. Y permitime agregar algo de los 14 puntos, de la inmunidad a tropas militares en territorio paraguayo. Sí. ¿Verdad? La inmunidad a tropas militares en territorio paraguayo. Si eso no entrega soberanía, ¿qué carajo es lo que estamos hablando? Y te doy un punto más, no recuerdo en qué punto, en el que habla justamente de la inmunidad, habla de casos tanto civiles como penales, habla explícitamente de daño o muerte a civiles o militares paraguayos. Claro. Básicamente, este acuerdo da el marco para que Estados Unidos pueda venir, matar a un general paraguayo y no tener ninguna consecuencia al respecto. Claro, y eso... este acuerdo que aprobó el Congreso en sus dos cámaras y va a promulgar Santiago Peña, le da esa potestad a los Estados Unidos. Disculpen mi francés, pero hoy estoy medio caliente por la situación, voy a decir algo.
Son todas las perras de los Yankees, esa es la realidad. En los 53 muchachos, creo que uno de los precandidatos a intendente de nuestra ciudad, Sebastián Rezul, que también votó a favor, ¿verdad? Votó a favor. A la escucha. Pero Mació habla de Encarnación. Otro de los precandidatos tampoco votó en contra. Votó en blanco. Sí, exactamente. Está complicadita la situación. Y mira, esa es la situación de nuestra clase política. Y mira, déjame decir algo ahí, Esteban. Hoy nosotros vemos que China es la potencia. ¿Y China en función a qué se construye? China se construye en función a lo que ellos, en oposición más que nada, a lo que ellos denominan el siglo de la humillación, que es cuando los ingleses le tomaron el país. ¿Cuál fue el elemento que termina condensando, que termina cristalizando esa toma de los ingleses? La extraterritorialidad. Pasaba eso, un ciudadano inglés en 1855 iba a China, que se yo, violaba a una mujer china y no le podían juzgar. Claro. No le podían juzgar. O sea, nosotros estamos entregando nuestra soberanía. No, acá ya no hay ni más raza guaraní, ni patria querida, somos tu esperanza, ni nada. Nos están entregando y te voy a decir algo. Me voy a adelantar un poco. Realmente me voy a adelantar porque me gana un poquito por ahí la emoción. Ahora estaba viendo, antes de entrar al programa, que están retirando ciertas bases militares norteamericanas en Corea del Sur en virtud que se están quedando sin elementos en Medio Oriente. Claro, exactamente. Sobre todo sin radares de detección. Sin radares. Te voy a decir algo. Nuestra mejor opción acá en Paraguay es que los norteamericanos pierdan la guerra en Medio Oriente para que se vayan acá. Y digo esto antes de que intervengan el espectro radioeléctrico, les soy muy sincero porque después no sabemos si se va a poder hablar esto con total libertad o no en el país. Y tanto hablan de la libertad, los libertarios son todos unos entregados a los yanquis, ¿verdad? Digo eso antes de que haya algún problema con el espacio radioeléctrico, pero hoy nuestra mejor opción es que pierdan el Medio Oriente para que retiren esas bases, porque ¿por qué decíamos, Esteban, que el contexto es importante? Porque ellos saben que en el caso que se constituya efectivamente un mundo multipolar, las zonas fuertes de acá, la potencia regional, por decirlo de una manera, sería Brasil. En Sudamérica, sí. En Sudamérica, lo cual a nosotros, hoy como paraguayos, y en Argentina también lastimosamente tengo que decir esto, estamos en similar categoría o en similar posición que los países del Golfo Árabe, ¿verdad? Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Bahrein, que hoy reciben los balazos. Ellos hoy reciben las balas. ¿Por qué? Porque ahí sufren, ya lo dice Maquiavelo, ya están mostrando los hechos, qué malo que hay que hacer. O sea, claro. Está bien que a todos nos guste Top Gun, Madonna y toda la cultura norteamericana, viejo, pero no funciona así la vida, eso es propaganda nomás. No, totalmente. Hay que ver un poco estas cuestiones. Este acuerdo salió demasiado rápido y hay que analizar por qué salió demasiado rápido. Salió demasiado rápido por varias cuestiones internas que tienen que ver con una crisis de la clase política paraguaya, con un proceso ya de larga data de intervencionismo estadounidense en Paraguay que le ha puesto muchas cotas a la política nacional, ¿verdad? El proceso de intervención que se ha dado y que se ha acelerado en los últimos años en Paraguay le ha acotado mucho las posibilidades de resolución a la política local, y también porque hay un alineamiento total del gobierno y tristemente de muchos sectores supuestamente opositores al gobierno, porque el cartismo no tiene 53 votos en la Cámara de Diputados. Claro, cuando las papas queman, ¿sabes? Cuando la situación es límite, ahí uno ve realmente la posición de todos. Claro, totalmente. Entonces hay cuestiones ahí que escapan un poco a solamente el gobierno nacional, aunque el gobierno nacional tiene una responsabilidad tremenda en esto porque es el que está alineado con el gobierno de los Estados Unidos y es el que está marcando esta ruta, ¿verdad? Lo que pasa, o sea, lo que implica esto, y hay que ser hay que poner mucha atención a todo lo que implica, a cómo se van cerrando los hechos, ¿verdad? Que tienen que ver con un par de cosas que son centrales. Este acuerdo SOFA que se hablaba a finales del 2025 ya, entran en
en la discusión pública justamente en el momento en que Estados Unidos estaba preparando una acción bélica en Latinoamérica, ¿verdad? Que es Claro. lo que fue el asedio con los portaaviones y con los ataques con misiles hacia lanchas para terminar en el secuestro de Nicolás Maduro, lo que por ahí continúa también en el Caribe con lo que es el bloqueo energético que le están haciendo a Cuba, el bloqueo petrolero que le están haciendo a Cuba, y las intenciones de Estados Unidos de utilizar la fuerza para recuperar control sobre su área de influencia. Claro. Ese es uno de los puntos. Eso más o menos se fue configurando a finales de 2025. Otras cosas que se están configurando ahora. El acuerdo SOFA sale en ese momento a la palestra, firma Ramírez con Marco Rubio y entra en el Congreso. En la Cámara de Senadores pasó rápido, pero con un poco más de discusión que en la Cámara de Diputados, que si discutieron 2 horas creo que es mucho. No sé si discutieron tanto, No. pero es algo que pasó muy rápido y que se cierra con otras cuestiones. Pasa justo cuando viene esta iniciativa que le llaman Escudo de las Américas, que es básicamente Estados Unidos alineando militarmente a todos los gobiernos afines que tiene Latinoamérica. Y hace eso porque se le está cayendo el resto del mundo. Claro, ahí vamos a llegar luego. Estados Unidos le alinea a todos los gobiernos afines que tiene Latinoamérica, Argentina, Paraguay, Ecuador, El Salvador, que son los más relevantes dentro de todos ellos. Después de hacer eso, viene esta ratificación del acuerdo SOFA y justamente hoy viene la intención de Estados Unidos de declarar al Comando Vermelho y al Primer Comando Capital de Brasil como organizaciones terroristas. Y el apoyo de Paraguay a esa declaración. ¿Hacia qué se está cerrando esto? Y da miedo decirlo y da miedo entenderlo, pero si uno ve la forma en que actúa el gobierno de Trump, la forma en que está actuando en esta escalada belicista global, nos puede derivar a una guerra con el Brasil. Nos puede derivar a una guerra con Brasil. Estamos en camino a hacer una base de operaciones para que Estados Unidos pueda atacar Brasil desde el territorio paraguayo. Claro, y nosotros estemos en una situación parecida a lo que están los países del Medio Oriente. Claro. O sea, esto yo te decía hace 5 años o hace 3 años y te parecía una locura y estamos rumbo a... No, estamos mira, hoy, a ver, ese me parece un punto interesantísimo porque yo quería abordar también otro. Nosotros nos estamos exponiendo a una eventual guerra y no nos vamos a pisar la manguera entre bomberos. O sea, todos sabemos que Paraguay como nación no tiene chance de resistir ante el Brasil si se da esto, porque nosotros por ahí cuando hablamos del Paraguay, del Mariscal López, hablamos de una nación cohesionada, con capacidad militar, con un ideal, con una... Hoy el Paraguay de esa época era un proyecto político soberano, claro, que empezó en 1811 y finalizó en 1870. En 1870 era un proyecto político de 60 años. El único uno ve la relación entre esos países y Paraguay podía ser chico, podía ser económicamente un poco menos integrado al mundo, ¿verdad? Tenía más dificultades de suministros y demás, pero por ejemplo era el único de esos 4 ejércitos que pelearon que tenía un ejército propiamente dicho. Argentina no tenía ejército, Argentina tenía reclutamiento de gauchos. Claro, porque tenía un problema interno, una guerra civil interna. Claro, tenía reclutamiento de civiles para el ejército, no tenía un ejército formado, no tenía soldados formados. Brasil tampoco, Brasil no tenía ejército. Tenía esclavos, mandó esclavos a pelear acá. Paraguay era el único que tenía ejército profesional. Claro, por eso se aguantó lo que se aguantó. Nosotros ni estamos en un proceso político de esas características, ni estamos con un desarrollo de esas características en comparación con nuestros vecinos. No, para nada, lo cual es preocupante porque, fíjate, uno ve, ¿qué pasa? Hoy uno ve cuál es la estrategia iraní y tiene lógica. O sea, yo soy iraní hoy y tiene lógica la estrategia. Porque vos decís, yo tengo que debilitar los recursos de donde se nutren mis enemigos que están al otro lado. Claro, es una guerra de recursos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Los brasileños pueden agarrar. Y Lula está hablando. Ojo, hace 2 días estuve escuchando hablar a Lula de tenemos que incrementar nuestra defensa. ¿Qué quiere decir esto?
Lula está punteando en la encuesta en Brasil. Esto quiere decir que si Lula es nuevamente presidente y los Estados Unidos pierden, como se está pronosticando en Medio Oriente, porque nunca se olviden que los Estados Unidos es el mejor país para hacer propaganda. El concepto de propaganda nace de ahí, gente. Entonces, nunca hay que... Vean los hechos, no vean la noticia, vean la información. ¿Verdad? Eso me parece súper importante. No la noticia, la información. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de explicaciones después para que no quede esto como una locura normal. Sí. Pero nosotros nos exponemos a una eventual guerra. En Argentina, por ahí la cuestión es distinta. El peronismo, bien o mal, tiene capacidad de movilización, de articulación social todavía que le permite, en cierta manera, resistir. Acá no. Acá nosotros estamos expuestos totalmente y hay muchas cosas a tener en cuenta. También, no solo una guerra con Brasil, hay que ver cuánto tiempo se alarga lo de Medio Oriente. Trump ahora se está queriendo retirar porque sabe que no está, porque ya perdieron portaaviones, ya perdieron casi todas sus bases. O sea, imagínate construir bases durante 70 años en Medio Oriente y perder en 5 días. Claro. Entonces, ¿cómo comunicar eso? La única manera de comunicar eso y que no te caiga un peso político es me retiro, ¿verdad? Sí. Pero sí. no va a pasar porque ahí los israelíes le tienen la bola a Trump. Esa es la realidad. Pero lo que quería nomás mencionar es también que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, nosotros hablamos de los países europeos, ¿verdad? Hablábamos que Francia hizo tal cosa, los rusos tal cosa, los ingleses tal cosa. Bueno, ¿de dónde cuernos sacaban sus recursos esos países? Inglaterra no tiene carbón, ¿de dónde sacaban la comida y demás cosas? De las colonias, de sus colonias en el tercer mundo, en Asia y África principalmente, ¿verdad? Entonces vos tenés, por ejemplo, que en el proyecto nuclear, la bomba nuclear que le tiran los yanquis a los japoneses es con uranio del Congo belga, ¿verdad? Sí. Entonces, nomás para que mencionemos todo esto, ¿verdad? Tenía el petróleo de la India holandesa, que ahora es Indonesia, carne, alimentos en las colonias africanas. Murieron entre 9 y 12 millones de personas por fuera de Europa, en esos países proveedores de materias primas. ¿Por qué? Porque se cagaban de hambre. El gran Winston Churchill, que vos pasar por una librería y 10 libros del tipo ahí en la vidriera, le mató a 3 millones de indios, ¿verdad? De gente de la India, ¿cómo se llama? La hambruna de Bengala, creo que se le llama al evento. Entonces, uno tiene que entender desde qué rol qué rol juega Paraguay en esto. Juega de base militar norteamericana ante un eventual conflicto con el Brasil, que nosotros nos vamos a ver en figurita. Sí. ¿Vos te imaginas que le tiran un bombazo a Yacyretá? Acá lo de Encarnación, la economía lo desaparece por todos los funcionarios, ¿verdad? Después acá en ciertas campañas políticas no está más complicado, no hay financiamiento tampoco. Eso es uno por mencionar rápido, ¿verdad? Por ahí los brasileños no le disparan a Itaipú porque también es de ellos. O por ahí hacen un sacrificio táctico, y le termina metiendo un bombazo a Itaipú, nos quedamos sin energía eléctrica y volvemos al siglo XIX en Paraguay. Ojo con eso, esto no es una locura. Que si Dubái, la ciudad de los multimillonarios del mundo en este momento, están bajo asedio o que nosotros no vamos a estar. ¿Qué somos especiales? ¿Somos tocados por alguna entidad? Bueno, eso es parte de cierta narrativa que se adoptó mucho en Latinoamérica de que esta es una tierra de paz, ¿verdad? Sin entender cuáles son las cuestiones conflictivas aquí y sin entender cuál es nuestro rol y las condiciones internacionales que dieron esa supuesta época de paz, porque tampoco fue pacífica. Acá el conflicto civil en general es un conflicto de larga duración en Latinoamérica, de larga duración. Las dictaduras militares, las represiones, los conflictos en el campo, todos son cuestiones de muy larga duración. Pero una guerra internacional creíamos que era un asunto de otra época acá, sin entender cuáles eran las cuestiones de base que daban eso. No podemos seguir pensando que esas cuestiones de base siguen siendo iguales cuando Estados Unidos está en una escalada belicista, está en un problema económico, porque yo creo que en el fondo de todo esto el problema es que Estados Unidos no puede sostenerse económicamente más sin este expansionismo, sin esta liquidación de recursos en otros países. Entonces va a apelar a eso para seguir sosteniéndose como potencia. No va las clases empresariales estadounidenses no van a
ceder en un proyecto de decrecimiento del sistema estadounidense para amoldarse a una nueva realidad, definitivamente, porque no están en esa tesitura. Entonces, Estados Unidos está con un problema interno que quiere resolver a base de militarización del mundo. Claro, entrégame tus recursos porque yo te estoy apuntando con un arma. Claro, exactamente. Y ahí a mí me parece que nos obliga un poco a volver a la situación de Medio Oriente. Fíjese, a ver, te voy a decir, no me crean a mí, vayan a la información. El propio rey de Arabia Saudita tuvo una discusión muy fuerte con el senador, así como se llama, Lindsey Graham, si no me equivoco. Lindsey Graham creo que es el senador, y el tipo le dijo, che, ustedes vinieron acá, nos prometieron dinero, protección, que no sé qué pito de flauta, no nos dan nada. ¿Qué va a pasar en el mundo, mi querida audiencia del Observatorio Político? La situación es la siguiente. La razón por la cual los Estados Unidos son lo que son, por lo menos hace 50 años, producto de la financiarización de la economía global, es porque todos demandamos dólares para nuestras transacciones. El petróleo principalmente. ¿Verdad? Me quedo con el petróleo. Ese acuerdo de los petrodólares feneció en el 2024. Tenía 50 años de duración. Hoy Arabia Saudita sigue vendiendo petróleo en dólares por una cuestión de costumbre, ¿verdad? Pero ya hay una parte que mutó a la moneda china. Entonces ahí tiene el primer problema. China a un sistema de canasta de moneda. De canasta de moneda. Que es similar a lo que propuso Keynes ya en el 44. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? El petróleo, ahora a partir de esto, si los árabes no se sienten protegidos por los norteamericanos y no tienen razón alguna de venderlo en dólares, van a hacer un acuerdo con la potencia global en ascenso que es China. Va a perder fuerza Estados Unidos. La segunda cuestión que nos estamos hablando es que el 75% del petróleo que consume Japón pasa por el estrecho de Hormuz, que está cerrado ahí enfrente de Irán. Y ustedes dirán, ¿qué carajo tiene que ver con Japón con todo esto? Bueno, gente, Japón es el mayor tenedor de deuda de los yanquis. Reitero, Japón es el país, tiene 27% de la deuda norteamericana, creo que algo así como 10 trillones de dólares, algo así era. No recuerdo bien el número. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le apretás las bolas al tipo que tiene la mayor cantidad de deuda norteamericana, ¿qué va a hacer cuando está apretado? ¿Vendés cosas? Claro. Es lo que hace cualquier persona en su casa. No tenés ingresos, está apretado, tenés que vender cosas. ¿Qué vendés? Los bonos del Tesoro norteamericano. ¿A quiénes le van a vender Esteban Cheraniuk? Le van a vender a los segundos. ¿Quiénes son los segundos? Los chinos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya hoy, esta semana, los japoneses vendieron 600 billones. ¿A qué voy con todo esto? Todo el esquema global que sustentaba el poder de los estadounidenses se está resquebrajando, se está derrumbando a pedazos, ¿verdad? Al punto, ¿saben cuál es un punto clave? Que yo realmente quedé sorprendido. O sea, yo por ahí no pensé que iba a pasar tan rápido. Ayer veía que el gobierno de Irán decía, aparte que le está diciendo a los yanquis, vengan acá, vamos a pelear, vengan, le está provocando a Donald Trump, que no es un tipo que esté en su cabal precisamente. Pero aparte de eso, me sorprendió que tomaron la posta y le dijeron a todos los países del mundo, ¿usted quién pasa por el estrecho de Hormuz? Saquen a su representante norteamericano e israelí de su territorio. Irán está poniendo las condiciones ahora y Estados Unidos no se va a retirar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no se va a retirar? Porque está dominado por la industria armamentística. Si tienen que vender los señores de la guerra. Entonces, esa guerra va a terminar mal para Estados Unidos. Sí, y nosotros vamos a pagar el costo. Y te voy a decir por qué, Esteban. Cuando los yanquis, después de estar 20 años en Vietnam, perdieron, se van a bombardear a Camboya. Siempre pues tienen que ellos generar un hecho político para comunicar y sentirse victorioso del país más grande del mundo. No sé, claro, para desviar también la atención del hecho político anterior que les fue mal. Claro, y en ese contexto es lo que estamos nosotros como Paraguay. Que si les sale mal, como probablemente pase en Estados Unidos, en Irán, perdón, vengan a rematar acá. En Cuba, acá Paraguay, Argentina. Eso es lo que yo le tengo miedo. Que es algo que ya están haciendo. O sea, ya hay un rumbo hacia ese sentido en Latinoamérica. Un nivel de intervención cada vez más alta, en donde la excusa es el narcotráfico, ¿verdad? El narcotráfico como problema y la militarización de la lucha con el contra el narcotráfico para establecer su dominio. Sobre el narcotráfico se puede hablar mucho. Hay
hay una geopolítica interesante dentro de ese tema, pero hay que decirlo también. El principal mercado de las drogas Estados es Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, viejo. ¿Verdad? Estados Unidos, ¿cuántos millones de consumidores tiene? No sé si vos tenés la estadística. No tengo la estadística, pero yo te quiero preguntar algo, Chera. ¿Vos que escuchaste alguna vez algún narco que se llame John Smith o Adam Walker? No, boludo, casualmente son toditos latinoamericanos. Claro, pero ellos son los mayores consumidores. ¿Cómo se puede nosotros le enviamos un dron hasta allá? Claro, pero miremos un poco esto. O sea, el narcotráfico es una logística impresionante, es una industria que maneja una logística impresionante, de tal manera que otros negocios ilegales utilizan la logística del narcotráfico porque es una logística global muy buena. Ahora, en el país, el narcotráfico no se vende por cantidad. Voy a hacer la analogía como si fueras un consumidor de pan. Okay. Pero vos, consumidor de cocaína, no te vas a tu proveedor de cocaína a comprar 10 kilos de cocaína a la vez. Las drogas son algo que se vende al menudeo. Se vende en pequeñas cantidades. La venta del menudeo requiere una logística grande. ¿Por qué sabemos tanto de la logística fuera del mercado estadounidense y no sabemos absolutamente nada de la logística dentro del mercado estadounidense, que es donde se distribuye? Claro. Que es donde se reciben, se reduce, ¿verdad? Porque son drogas que llegan en grandes cantidades, se reduce, se distribuye en un territorio gigantesco a millones de personas. Y el dinero que se genera ahí también se lava. Se lava, pasan por los famosos guaridas fiscales, está mal traducido para eso. Sí. Las guaridas fiscales pasan y eso va a la City londinense y a los bancos de Nueva York. Claro, entonces, pero hasta que llega una guarida fiscal, todo es dinero que está circulando dentro del sistema de Estados Unidos. Claro, totalmente. Entonces, esa es otra cuestión también. No puede ser. O sea, yo animo esto, y esto no es una cuestión ideológica, no se me enoje mis amigos acá del centro de la ciudad, porque algunos pues son medio conservadores, y yo le voy a recordar a los hermanos, nuestro querido pueblo cancionero, nosotros toditos vendemos productos chinos. Si nosotros ya vamos a tener un inconveniente con Brasil, el mayor aliado de China en la región, y nos llegan a decir, che, Paraguay o Alema, no le mandamos nada más. Para ellos no hay nada lo que nos mandan a nosotros, pero para nosotros muchísimo. Claro. Nuestros circuitos comerciales desaparecen. Sí, es simple nomás. Nos vamos en figurita nosotros. Sí, totalmente. Entonces, me parece una situación jodida, me parece una situación complicadísima, y yo le animo a los amigos pues, a hacer las discusiones pertinentes en los distintos grupos de amigos, porque siempre hay que hablar de esto, que amén de la posición socioeconómica que uno tenga. Yo sé por ahí que le molesta mucho a mis amigos con lo que yo viajé a Disney y más cosas. Está bien, a todos nos gusta Disney, espectacular. A mí me encanta Bon Jovi, me encanta Disney, todo, me encanta la hamburguesa, la pizza de pepperoni, todo bien con la cultura norteamericana. Ahora, chicos, del más rico al más pobre no va a tener energía eléctrica si en un eventual conflicto con Brasil nos tiran bombas a las hidroeléctricas, porque yo sepa, por lo menos no están protegiendo nuestras hidroeléctricas. No sé, yo no recuerdo que Nicanor haya instalado un sistema de antimisiles en Yacyretá, ¿verdad? Entonces, del más rico al más pobre, no vaya a la puta. Hacerle lo más claro y conciso posible acá a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a nuestra audiencia y nosotros queremos que la ciudad vaya para adelante, no claro. Irnos para atrás como país, como ciudad. Claro, y ponemos de vuelta el narcotráfico porque esta es la excusa. La excusa espectacular. Este es el motivo de este tipo de intervenciones, ¿verdad? Como el motivo era el narcotráfico cuando fue la intervención en Venezuela con Maduro. ¿Verdad? Una vez cumplido el objetivo de sacarle a Maduro y de establecer un esquema de acoso a Venezuela para que Venezuela suelte su petróleo a favor de los estadounidenses, no existió se más dejó de hablar del narcotráfico. No hubo más lancha, viejo. El cartel de los soles es algo del pasado, claro, que no se volvió a mencionar. ¿El cartel de lo qué? Yo no escuché nunca nada de eso. Claro. Ahora, en Irán,
en Irán, hasta el ataque, la excusa era el desarrollo de armas nucleares. ¿Verdad? Después pasó a ser la liberación del pueblo iraní, no sé qué. Sí, no se volvió a hablar de armas nucleares. Al parecer, Irán no tiene armas nucleares porque no las está usando ni las están, ni las están bombardeando. Entonces, es algo que ya quedó por fuera del pasado y ahora la cuestión es destruir Irán, ¿verdad? Y eso está pasando más continuamente y ahora la excusa va a ser el narcotráfico porque es la excusa perfecta que encontraron para vender esta militarización. Pero ¿cuál es el objetivo central de esto? Hay que fijarnos un poco en nuestros recursos, hay que fijarnos un poco en nuestra capacidad de generación de energía, hay que fijarnos un poco en nuestra tierra, hay que fijarnos un poco en nuestras posiciones geopolíticas, ¿verdad? Para Paraguay como centro del continente tiene una posición estratégica muy interesante, hay que fijarnos en nuestros ríos, hay que fijarnos en esas cosas, hay que fijarnos en nuestra mano de obra susceptible de ser utilizada y precarizada a gran escala. Entonces tenemos muchos recursos naturales, geopolíticos, humanos que son apetecibles para una potencia que está en un proyecto de expansión militar en donde quiere evitar la pérdida del dominio global a través de esa agresividad militar y que hay que decirlo, nos ve a nosotros como el recurso más sencillo que tienen a su disposición, porque para atacarnos a nosotros no necesitan gran armamento. No. ¿Verdad? Entonces hay que entender cómo viene esa cuestión y hay que entender los peligros que implican este tipo de acuerdos. Este acuerdo es muy peligroso, no solo en términos de la seguridad de Brasil o de nuestros vecinos, en términos de nuestra propia seguridad, en términos de la capacidad de la población de poder reaccionar ante esta situación, porque con militares estadounidenses en las calles haciendo lo que quieren, protestar va a ser más difícil. No, y por sobre... quejarse va a ser más complicado. Con ese nivel de intervención del espectro radioeléctrico, comunicarnos para ponernos en contra de algo va a ser más complejo, ¿verdad? Y con ese nivel de impunidad que se transmite no solo desde lo legal, sino también desde lo mediático, en donde todas estas acciones violentas de asesinatos de lancheros en el Mar Caribe, de asesinatos de campesinos acusados de ser narcotraficantes, va a empezar a caer sobre nosotros también en la medida en que sea necesario para sostener el discurso y sostener el proyecto estadounidense. Entonces, hay un problema demasiado grave ahí. Incluso nos pueden empezar a caer esas mismas bombas que pretendemos que nos vengan a salvar del narcotráfico, a caer sobre nosotros si nos ponemos muy, muy quisquillosos y muy protestones. Mira, hay una cuestión, estamos hablando de una cuestión global. Sí. Y si uno sigue atentamente la guerra, el Medio Oriente está viendo, les mencionaba que los norteamericanos ya retiraron ciertas cosas de Corea del Sur y que probablemente no lo quieren hacer, según estaba viendo informaciones de militares de altos mandos y demás, ex mandos militares en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en algún momento ellos se verán forzados a retirar sus defensas en la zona del mar de China, lo cual implica un mayor grado de vulnerabilidad de Taiwán con la República Popular de China. ¿Dónde entramos en todo esto nosotros? Que si se da un escenario en donde hay una guerra aquí en Latinoamérica, y los Estados Unidos está en Paraguay y Brasil, que es el mayor aliado de China en la región, le dice a los chinos, che, apretamos por Paraguay, te voy a decir algo. El 35% de todas nuestras importaciones son de China. Sí. 35, 6.100 millones de dólares. Nuestro PIB está en 34, 35 más o menos, así que estaríamos hablando de 10 puntos, sí, más o menos.
Espera, dame un segundito. Mencionarle, y siempre hay que mencionar esto cuando se habla del comercio Paraguay-China, China. es un comercio intermediado porque Claro. no podemos negociar directamente No con podemos- China porque nuestro alineamiento es Así de sometido, estamos. Hasta nuestro O sea, empresario ese pierde plata por la ese intermediación. 35% tiene su cuota de intermediación en el camino que no somos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros compramos 6.100 millones de dólares de China. Nosotros a China no le vendemos prácticamente nada, ¿verdad? O sea, le vendemos, pero hacemos justamente por intermediación. Sí. ¿Querés que te diga cuánto es el porcentaje de la exportación en total hacia Paraguay que representa para China? Si China dice hoy, le exportamos cero a Paraguay. Le exportamos cero a Paraguay. ¿Sabe cuánto es? 0,075%. Nada. Van a reubicar su venta en cualquier país africano de ellos, de lo que reconstruyeron ellos. Sí. En una caso de una guerra no quedaría. Ellos podrían hacerlo tranquilamente porque le dan los números para hacerlo. No cierran todas las exportaciones, porque de hecho lo que está pasando ahora en el estrecho de Hormuz pasan solo los barcos chinos. Claro. O sea, es una posibilidad. Sí. Porque los chinos van a decir, che, la otra potencia le está atacando a mi mayor aliado en la región. Encima, ese país que le sirve de base, el único que le apoya a mi enemigo va enfrente, acá cruzando el mar. Sí. Vamos a cerrar las exportaciones. Si pasa eso, Brasil le tira un bombazo a Itaipú y a Yacyretá, nosotros prácticamente una tierra arrasada. Sí. Así de triste. Ahí no quiero generar por ahí angustia, incertidumbre, pero ustedes lo están viendo, gente. O sea, les animo a que se informen por fuera muchas veces de los medios masivos tradicionales, grandes, que están comidos por todas esas corporaciones, ¿verdad? Y que vean el devenir, cómo está pasando. O sea, los Estados Unidos, muchas veces pues te dicen los perros, sí, Estados Unidos, tal cosa, pero todas las guerras que gana Estados Unidos son guerras cortas, de 2, 3, 4 días. Por eso Trump se quiere ir ahora. La única guerra larga que hizo Estados Unidos la perdió, que fue con los vietnamitas, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, los vietnamitas, desarmados hasta la maceta, desarmados contra los yanquis, contra los franceses, ya vino teniendo guerras antes, le pudieron ganar. Los afganos duraron, los talibán, ¿cuánto estuvieron? Tuvieron 20 años con ellos en la montaña, los yanquis salieron a la mañana, a la noche tomaban el palacio de gobierno. Sí. Los iraníes se están preparando hace 50 años para esta guerra. Sí. Ellos tienen una vocación religiosa de avanzar, cosa que no tiene el ejército estadounidense en este momento, producto de la sociedad decadente que tiene. Entonces, es que no hay ejército estadounidense en este momento. Ellos no están todavía poniendo tropas porque es muy impopular la idea de poner tropas en... Claro, lo que ellos no quieren que pase es que se empiecen a llevar noticias con cajones con manera estadounidense bajando los aviones. Claro. Porque Trump tiene elecciones en noviembre. Entonces Trump la que tiene es finalizar como sea la guerra antes de noviembre, pero Trump no termina este año el gobierno. Y eso habría que verlo. Vamos a ver cómo hace, porque ya nos adelantamos mucho. Yo le veo a los demócratas muy débiles todavía. No, y los demócratas pues, son también ahí medio inútiles, lentos son esos. No están atacando ahora cuando deberían atacar. No, claro, ellos son de parte del establishment. Sí, obvio. No, ahí algunos de los muchachos nomás, tipo nuestro amigo Soram Mamdani, Humía, eso nomás lo que son más capea. Y después los demócratas y los republicanos bastante igualitos. Sí. Pero sí, es una cuestión, y por lo que yo creo que es, incluso sin Trump, es difícil ver una salida de esta profundización militar que está haciendo Estados Unidos a nivel global. Es que esto es un intento de tapar una crisis económica muy fuerte que Estados Unidos podría resolver esta crisis con un intento de decrecimiento interno, de decrecimiento controlado. Es decir, bueno, ya no tenemos el monopolio del comercio mundial, ya estamos en una situación de recaída, vamos a tratar de reconstruir un poco nuestra industria, vamos a tratar de reconstruir nuestros mercados internos, ya que somos un país grande, no nos va a faltar nada, somos gigantescos, claro, no vamos a ser más la principal potencia mundial, pero bueno, vamos a adaptarnos a la nueva realidad. El problema es que esa economía ampliamente financiarizada de la que hablamos, que es la economía estadounidense, con
su principal clase empresarial en un deseo expansionista, Claro. en un deseo de controlar el comercio global, no les está permitiendo hacer ese proceso de crecimiento ordenado para internamente afianzarse. Entonces, lo que le queda de salida es tratar de ganar por las fuerzas la pelea que está perdiendo por el comercio. Claro, pues acá la cuestión es simple. Los dueños del libre comercio perdieron el juego de libre comercio, Sí. Y hoy ellos son capaces de arrastrar al mundo entero a una guerra con tal de ellos de no hacer los procesos necesarios para mejorar su economía. ¿Qué significa mejorar la economía estadounidense? ¿Y qué significa mejorar la economía de cualquier país del mundo? Que la persona promedio viva bien, ¿verdad? Sí. ¿Saben por qué se habla en Make America Great Again? Hacer América grande otra vez significa que lo fue en el pasado y ahora no lo es. Ese es el subtítulo, ¿verdad? Esa economía que todos vemos en la película del trabajador norteamericano que iba a la fábrica con un salario, mantenía una familia de 3 hijos, tenía una casa, sacaba un auto a cuota, se iba de vacaciones y se compraba cosas. Eso no lo van a hacer porque eso significaría achicar la brecha de desigualdad, que haya menos ricos. Claro, que los ricos sean mucho de su riqueza. Claro. Y la pregunta viene, Elon Musk, ¿de qué carajo le sirve tener $1 trillón? Nada, viejo. Por ahí que cuando llega a los $50 millones entregamos un certificado, boludo, ganaste el juego del capitalismo y terminó. Y después todo lo producido quedaba, no sé, pero en serio, porque es una locura esto. O sea, esto es ya síntoma de un sistema global que se cae, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que estar preparados para eso, hay que empezar a prepararnos para el cambio mundial, ¿verdad? Pero acá lo cierto y lo concreto es que una élite, con tal de no ser mínimamente su privilegio, porque nadie nos está hablando acá de una alteración del orden social y nada. Claro, nadie está diciendo que Elon Musk se vuelva pobre. Claro, no, claro. Estamos diciendo achicar la brecha, redistribuir un poco, reindustrializar las economías ultra desindustrializadas. Y eso es fundamental, la brecha. ¿Por qué? Porque Irán sabe que no le gana militarmente a Estados Unidos. La lógica de Irán es resistir el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque ellos saben que generando impopularidad sumado a la crisis económica que les pueden provocar, ellos con el cierre del Estrecho de Hormuz pueden disparar una guerra civil en los Estados Unidos. Sí. Irán está apostando por una guerra civil interna en los Estados Unidos. Entonces, ese va a ser... Te diría que incluso en Israel. Que incluso está apostándole a que las cosas se compliquen en Israel. Claro, Israel por ahí es una sociedad más homogénea todavía. Sí, al ser más nueva, al tener una suerte de proyecto. Claro, había escuchado una vez, una nación, al fin y al cabo, es un relato de lo que somos, ¿verdad? ¿Y cuál es el relato de la nación norteamericana, el American Dream? Venía acá y todos van a vivir bien acá. Cuando se rompe ese relato, cuando la gente trabaja, no llega a fin de mes, y hay una brecha de desigualdad gigantesca al punto tal de que el 61% de los hogares estadounidenses no llegan a fin de mes. Entonces vos decís, che, ¿qué nación? Claro. Se resquebraja el sentido nacional. Se resquebraja el sentido nacional. Entonces, esa es la situación. Recordemos que lo que entendemos como un nacionalismo es una ideología política que surge en la Edad Moderna. Claro, no es una cuestión propia del siglo XVIII. Surge justamente en el nacionalismo como vamos a defender este Estado, este territorio, el Estado-nación, y este es el relato que nosotros tenemos que llevar. Claro, a lo que voy, la nación pues no es algo tangible. Algo tangible, no es sangre, no es tierra, no, es claro, un proyecto. Es un proyecto. Toda nación es un proyecto. La nación paraguaya en sus inicios fue un proyecto. Muchos consideramos que lo que pasó en la guerra contra la Triple Alianza fue la ruptura de ese proyecto y el nacimiento de un proyecto subordinado a los intereses globales, ¿verdad? Pero toda nación es un proyecto. Qué vergüenza. Y se están revolcando en su tumba probablemente el doctor Francia, Carlos Antonio López, el mariscal López, el coronel Franco, también voy a decir, porque el coronel Franco fue el que rescata el cuerpo del mariscal López de Cerro Corá, viendo que gente que después sin problema alguno enarbola pues, su nombre como un elemento retórico para encantar despistados, ¿verdad? Utilizan, te hablan del proyecto del Paraguay gigante y demás cosas, y hoy, hijo, nos están mojando la oreja por no decir otra cosa, ¿verdad? Por no decir otra cosa, hoy nos están mojando la oreja, realmente uno
ve todo lo que hizo el doctor Francia, porque uno pues lo ve con la perspectiva del siglo XXI. La otra vez escuché así un comentario en Facebook de que Mariscal López, ahora en virtud del 1 de marzo, era un Nepo Baby viejo, estaba utilizando el concepto de la segunda década del siglo XXI para tener un proceso político de mitad del siglo XIX. O bueno, te dicen el doctor Francia, que era dictador, que no sé, viejo, nos estaban comiendo la cancha por todos lados. O sea, Francia, Sí, el proyecto de Francia era para evitar que pasen estas cosas que están pasando hoy. O sea, como digamos, Francia era dictador porque él mismo se llamaba dictador. Sí. Eso no pasa más porque la palabra dictadura tiene otro significado ahora. Claro, él lo decía en el sentido romano. Él de los romanos. De los romanos, él lo decía en un sentido legal. Era legalmente un dictador porque esa era la figura legal para ese tipo de liderazgo. Sí. ¿Verdad? Y ninguno de lo que nosotros conocemos como dictadores modernos se dicen a sí mismos dictadores. Claro, porque ya tiene una carga peyorativa. Una negativa, ya tiene un significado distinto la palabra. Sí, totalmente. Entonces eso también tenemos que entender cuando hablamos de figuras de la historia y cuando queremos establecer anacronismos que no funcionan. La realidad es otra. La realidad es que hoy Paraguay ha allanado el camino para algo que puede ser entendido como una ocupación concertada. Estamos permitiendo a través de nuestras instituciones constitucionalmente y legalmente legitimadas el entregar nuestra soberanía a una potencia extranjera. Eso es grave, es un punto de quiebre en cualquier tipo de proyecto nacional. Cualquier tipo de proyecto nacional, cuando ve este tipo de hechos en su historia, ve un quiebre. O sea, si Paraguay sigue existiendo dentro de 50 años, vamos a ver este punto de la historia y vamos a decir, acá se rompió algo. Sí. Porque se rompió algo. Porque Paraguay las instituciones paraguayas han aceptado la sumisión a una potencia extranjera que está en una escalada bélica global. Y eso no puede ser algo bueno. Eso no nos va a traer nada bueno. No nos puede traer nada bueno ser la mano de obra de un proyecto belicista global. No, claro. Eso es lo que hay que entender. No estamos más protegidos porque Estados Unidos va a tener militares acá. No estamos más protegidos porque van a bombardear 2 campamentos que anda a saber si van a ser de narcos o no. Supongamos que son de narcos, ¿verdad? Y venderte una guerra contra el narcotráfico. No va a pasar porque no es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es nuestra soberanía, nuestra capacidad de resolver nuestros propios problemas y el control efectivo de nuestro territorio por parte de instituciones que son nuestras. Ahora el control de nuestro territorio ya no está en manos de nuestras instituciones. Y eso es gravísimo, es un punto de quiebra en la historia política de este país. Y no nos puede llevar a nada bueno porque esto forma parte del proyecto belicista de los Estados Unidos. Lo único que puede parar esto es que haya un proceso casi revolucionario en Estados Unidos que impida la continuidad del desarrollo de este proyecto belicista. Porque de otra manera nosotros estamos en el horno y estamos yendo hacia una situación muy compleja, muy difícil, y que no nos puede traer nada bueno en el futuro. Así es. Perdón la efusividad de este programa. No, perdón la efusividad de este programa. Queríamos transmitir la realidad de la situación, incluso espiritualmente, no solo desde el análisis, sino desde la... No, porque también sabes que al fin y al cabo uno puede tener o no la lectura política, pero las balas igual van a caer. Sí, igual somos humanos, igual tenemos otros sentimientos y vemos todo esto con preocupación, pero... bueno, ahí justo me llegó un mensaje, me dice, medio que me aflige el programa que va a pasar de la gente de Rusia y Ucrania que había salido allá por la guerra y ahora va a tener que correr otra vez, me dice uno.
Y Complicado, no, tristísimo. No, la gente que puede correr va a correr. El problema es que en el mundo, si esto sigue así, cada vez va a haber menos lugares para correr. Sí, sí, Ya hay menos lugares para correr de los que había, sí, ponerle hace 20 años. sí. ¿Verdad? No se puede correr de algo que es global. No, claro. Cuando el capitalismo, el colonialismo, estos proyectos belicistas son proyectos globales. Claro, Uno porque, no puede correr eternamente claro, de no, algo que quiera claro. acaparar todo el mundo. No, El claro, mundo no es imposible. infinito, el mundo se cierra sobre sí El mismo. mundo, para cerrar el programa, mi amigo, nosotros abogamos por un mundo más justo y que de orden multipolar, que quede claro, eso nosotros abogamos totalmente por el cambio del orden global establecido en este momento Sí, y por un totalmente. orden global en donde todos seamos más Soberanos. incluidos y seamos soberanos y podamos tomar nuestras propias decisiones. Tendremos narcotraficantes así como yo dije en su momento acá en este programa cuando le asignaron a Carter, será significativamente corrupto, pero nuestro corrupto igual. Yo no me voy a poner en defensa de él, no me interesa para nada. Para eso él tiene mucha plata y muchos medios, ¿verdad? Pero nuestra postura no varía en función del actor, si nosotros buscamos un país, un continente y un mundo que sea soberano y entender que no todos los países del mundo van a estar alineados bajo la misma lógica, porque muchas veces se invaden países solo para imponer eso. Sí, Muchísimas totalmente. gracias. Nos despedimos entonces, mi amigo. Nos despedimos entonces tratando de... Sé que esto parece un ambiente muy pesimista. Queremos transmitir principalmente preocupación, pero hay que saber que esto no es eterno, hay que saber que esto no está dado. Como es Hitler cuando estaba en el auge de su poder, estaba ya prácticamente dominando Europa. Sí. Y prácticamente pasando a la dominación del mundo y fue derrotado y cualquiera puede ser derrotado. Hoy, Acá hay que cambiar actitudes, hay que cambiar puntos de vista, hay que tratar de ponerle un poco más de valentía a lo que hacemos día a día, hay que tratar de ponerse un poco en un entendimiento de que la situación requiere que enfrentemos ciertas cosas, pero ningún enemigo es lo suficientemente grande como para ser invencible. así mismo. Gracias, mi amigo, por la presencia siempre. No, muchas gracias a vos, Ezequiel, y nos vemos el próximo martes. Gracias por seguirnos. Esto fue el Observatorio Político. Nos pusimos un poco tensos, un poco emocionales, pero la situación lo meritaba. Gracias por estar prendidos. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves por la 89.7 FM Radio Paraná y nos siguen, por supuesto, en todas nuestras plataformas como Paraná Medios. Hasta la próxima.